Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y entró en el templo y encontró allí a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes. Y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba a ellos, porque los conocía a todos, y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay muchas personas que no sé qué les pasa con este evangelio. No es un evangelio muy agradable. La verdad que las lecturas de este retiro no es que eran muy fáciles. Y menos esta. Y es curioso porque parece que a la gente le molesta. A algunas personas le puede molestar un Jesús que coge unos cordeles, entra en el templo, le sale el nervio y bueno, lo soltaba, ya lo hemos escuchado, ¿verdad? Y es curioso porque parece como que esta reacción de Jesús como que no es digna de una persona, que esta reacción de Jesús como que no puede caber en un Dios. Dios tiene que ser un Dios mantequilla, ¿no? Melifluo, que todo le cae bien y no sé, todo lo perdona, por decirlo de una manera jocosa, ¿no? Y es curioso porque un Jesús que tiene sentimientos de rabia, parece como que no es digno ni propio de un Dios. Y el Señor comparte todos nuestros sentimientos. Y eso no significa que la reacción que tiene Jesús en este texto del Evangelio, y os recuerdo que es palabra de Dios, no es que se coló cuando estaban construyendo el Evangelio de Juan. No, Juan
en ese sentido es un evangelista teólogo y sabe lo que mete, por qué lo mete y cuándo lo mete. Así de claro. Por tanto, estamos ante una realidad. Y es una realidad con la que nosotros, los que estamos aquí, en algún momento de nuestra vida, nos hemos podido sentir identificados en cuanto a sentimientos y en cuanto a reacciones. Y el Señor quiere entrar con esos sentimientos y esas reacciones para sanar nuestro pasado, para sanar nuestro presente y, si se da el caso, para sanar nuestro futuro. Las acciones de Dios, que no se nos olviden, son de presente, son eternas. Entonces, nunca sabemos, a veces pensamos, no, esto me lo dice porque aquel día que... Tened en cuenta que en nuestra mente está el pasado. En nuestra mente podemos atisbar o pensar o desear un futuro, pero en el Señor es presente. Y como yo digo, el Señor, que es buen economista, trabaja para todo. Y cuando actúa en el momento de nuestra vida, sabe que actúa para sanar un pasado o para prevenir o sanar una experiencia de futuro. Lo digo para que el Señor lo grabe a fuego en nuestro corazón este pasaje del Evangelio. Este pasaje del Evangelio no es gratuito ni es fortuito. Un día vino a mí una chica para que orase por ella porque se encontraba muy mal. Y entonces, desde la paz, desde la oración, oramos juntos por ella, sabiendo que Jesús la llevaba de la mano. Y con ella de la mano entró el Señor en una historia de su vida, en los momentos en que ella había recibido y había sufrido el abuso de su marido, en unas relaciones no consentidas por ella, y ella se había sentido y había sido violada. Y en esa oración en que no encontraba consuelo, aunque sentía que el Señor la tenía cogida de la mano y habíamos llegado al momento cronológico y al momento y a la situación en que ella estaba mentalmente y en el recuerdo sufriendo esa vejación y ese abuso, orando por ella, salió esta palabra. Yo en ese momento no entendía mucho. Y entonces, en ese momento, pues cerré, volví a orar por ella y volvió a salir esa palabra. Y al volverle a repetir al Señor que qué hacía con esa palabra, me decía, lee. Como le había dicho a San Agustín en su libro, coge y lee. Y le dije, mira, no lo sé, pero el Señor me está poniendo esta palabra y desde el Señor yo te voy a leer esta palabra del Señor, porque el Señor siento que comparte tus mismos sentimientos. Y le leí la palabra y el Evangelio que acabamos de escuchar. Y ella rompió a llorar. Rompió a llorar de liberación. Rompió a llorar de amor. Y en ese momento el Señor puso en el corazón, mira, Jesús te está diciendo que Jesús también ahora mismo está entrando en el templo de tu cuerpo. Está compartiendo tus mismos sentimientos de odio hacia la vejación, de odio y de repulsa hacia el abuso que tú estás recibiendo en el recuerdo y en el momento. Y que el Señor
como en el momento en que entra en el templo y coge los cordeles y expulsa a los bueyes, a las vacas, esparce las monedas de los cambistas y echa del templo a todos, también el Señor ahora expulsa de tu cuerpo a la persona, a la acción de la persona que está vejando tu cuerpo. Y esta mujer en este momento pudo sanar, y el Señor la sanó de todos los recuerdos que ella tenía traumatizados dentro de su propia vida, de su propia historia, y que además ella lloraba porque se culpabilizaba, porque en algún momento podía haber permitido, porque no había podido hacer nada para no ser violada, para no ser vejada, para que no abusasen de ella. Y ese sentimiento es sentir que Jesús no le reprochaba esa impotencia y esa incapacidad para vivir el momento y para rechazarlo. Jesús estaba compartiendo esa misma repulsa con ella, y lejos de culpabilizarla, la estaba amando con un amor puro, con un amor divino, infinitamente mayor que la relación que estaba recibiendo. Desde ahí ella, no desde sus recuerdos, por mucho que intentábamos volver a ellos, sino desde esa situación, ella pudo perdonar a su marido en ese momento, en que ella ya no estaba con él, porque ella se había divorciado, en que en ese momento ya no iba a recibir más maltrato y más vejaciones. Y el Señor le decía que el maltrato y el abuso se repudia, se denuncia, se rechaza, porque no es de Dios. Y sin embargo, sentía que el Señor derramaba sobre ella la misericordia para perdonar al pecador, para poder perdonar no desde ella al abusador, para perdonar no desde ella al violador. Y Dios comparte, como con esta mujer, nuestros sentimientos más profundos. Y cuando nosotros somos capaces de dejar que Jesús entre con nosotros de la mano, Él que ha recibido todo el odio, ha recibido toda la muerte, ha recibido todo el ensañamiento, el Señor también repulsa. Y el Señor hace también ese proceso, como hombre que es, hasta llegar a decir, perdónale, Señor, porque no sabe lo que hace. Y ese momento de entrega, y ese momento de perdón, que no significa que Jesús los justifique, que no significa que Jesús aplauda o potencie lo que están haciendo, sino todo lo contrario. El Señor está reprochando el mal. El Señor está reprochando el pecado. El Señor está rechazando y está superando todo aquello que va en contra del hombre. Pero el Señor nos está redimiendo a cada uno de nosotros, víctimas o verdugos, maltratados o maltratadores. Él busca el amor, el arrepentimiento, el encuentro. Destruid este templo y en 3 días yo lo reconstruiré. Y el Señor reconstruye en cada momento nuestra vida. Reconstruye en cada momento con recuerdos de amor nuestros recuerdos. Reconstruye en cada momento con vida nueva nuestra vida de dolor, de trauma, de sufrimiento, de enfermedad, etc. La palabra te toca ponerla a ti.
al Señor, para que tú te identifiques, porque tú eres templo de Dios y el Espíritu se ha derramado en cada uno de nosotros. Y al derramarse, Jesucristo ha derramado todo su amor. Y ese amor no se va. Lo inunda todo. Podemos decir, cuando estamos en una iglesia y está el Santísimo expuesto, que en una parte de la iglesia no está el Señor. ¿Podemos decirlo? No, más bien. Para nada. Dios está en todo el recinto del Señor. Por tanto, si el Espíritu de Dios habita en nosotros y es palabra de Dios, no palabra mía, significa que todo lo que es nuestra persona está habitada por el Espíritu Santo. No que la mano sí, pero el ojo no. A ver, ni rebajas ni amputaciones. ¿Eh? ¿Por qué? Porque eso al final nos lleva a sacar a Dios de parte de nuestra vida. Porque eso nos lleva a no sanar toda nuestra persona, a no sanar toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestra historia o nuestro cuerpo. Y el Señor cuando entra, entra en todo. No dice, esto sí, esto no, esto no, no. No somos un supermercado de Dios en el cual el Señor dice, me interesa la leche, pero hoy el tomate lo dejo para otro día. Para Dios somos todo. Y habita en todo. Y lo ama todo, y lo transforma todo, y lo resucita todo. Esa es la acción de Dios en medio de nuestra vida. Para que no quede duda que existen acciones especiales, ya lo hemos escuchado en la primera lectura. El pueblo que dudaba, ya estamos aquí, a pasar hambre, a pasar sed, en medio del desierto, ya le vale a Dios, sí, mucho tierra prometida, mucha historia, mucho faraón, mucho mar rojo, se carga a los egipcios, pero aquí pasamos un sol de justicia y aquí no hay nada que comer. Y en cualquier momento, a la vuelta de la esquina, por muy en Dios que nos creamos, se nos mete el yo, empieza a hacerse gordo, a engordar 4 kilos, se pone de 8 meses y aquello termina siendo niño. Pues, ¿no? El caso es que el Señor viene y ataja la duda. Mira, ese cayado, para que se acuerden de que es el cayado mismo, o sea, utiliza el recuerdo del pueblo de Israel, es el cayado mismo que tú pusiste para atravesar el Mar Rojo, ese mismo, que ellos saben y lo identifican perfectamente. ¿Y a qué lo asocian? Porque nosotros tenemos la mente asociativa y lo asocian. Ellos, al momento del Mar Rojo, en que yo abrí las aguas, pasamos por en medio y el pueblo de Egipto se quedó hundido, ese mismo, utilízalo para dar sobre la piedra, sobre la roca, que va a salir agua. ¿Y el Señor qué hace? Utilizar nuestros recuerdos positivos para entrar en nuestros recuerdos negativos y transformarlos en aquellos aparentes recuerdos de pecado, de tentación, de duda o no de Dios, para transformarlos en un momento de gracia, de paz, de amor, de Jesucristo, de encuentro, de acontecimiento, de fe, de esperanza, pero sobre todo de amor en el Señor, vivo, resucitado, que nos da vida y, como hemos cantado al principio de la Eucaristía, nos da vida en abundancia. En esa abundancia de amor y de salud. La palabra salud viene de la misma raíz de la palabra salvación. La salus animarum, que dice el Código de Derecho Canónico en el canon 1752, último, para los que les guste el derecho, salus animarum, salus, salud, salvación de las personas, de las almas animarum. Ahí es lo que busca el Señor. Una salud, pero integral. No solo física, no solo psíquica, no solo anímica, todo y espiritual, todo junto. Sinis, en una auténtica costelera. Y ahí es donde el Señor va haciendo un proceso, con todo lo que somos. Si en un momento necesitamos crear un compartimento estanco y dedicarnos a una parcela porque nos agobia y no somos capaces de afrontar el conjunto de nuestra persona, Él, como buen terapeuta, vendrá y ayudará.
porque cada cosa tiene su momento y su proceso. Y nosotros también. Y además, si en un momento nos agobia un hecho concreto y nos obsesiona, el Señor rompe la obsesión y nos amplía el horizonte para que seamos capaces de ver nuestra historia y ese momento en el conjunto de la historia de salvación de Dios en nuestra vida, que es el Evangelio de Dios que escribe cada día en nuestros propios corazones. Según, en este caso no según San Juan, sino según tu nombre y apellidos. Hay un Evangelio para cada día, que es el tuyo, que es la acción de Dios, que se realiza y que se transforma en cada uno de nosotros. Y así es como el Señor nos va cambiando, y así es como el Señor va actuando, porque la vida no es geométrica, no es hoy más 1, mañana más 2, pasado mañana más 3, no. La vida es circular, y todos somos conscientes de que hay momentos que nos comemos a Dios, y hay momentos en que nos come todo Dios. Y es así, y no pasa nada, porque es un proceso de Dios. ¿Que toca conducir a 30 por hora porque es una carretera de curvas? ¿A qué loco se le ocurriría a 140? El piñazo seguro. Lo mismo que si ahora vamos por la autovía para Madrid, a nadie se le va a ocurrir ir a 30, ¿verdad? Podríamos montar, pues eso, un accidente múltiple. En cada momento, el Señor nos da la gracia para lo suyo. Y no es ni mejor ni peor, es el momento adecuado y la gracia adecuada para cada momento. Por eso, hermanos, vamos a dejar que no olvidemos que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y está siendo derramado en nuestros corazones con el Espíritu que se nos ha dado. ¿Para qué? Para gloria de Dios, para bien nuestro y bien de los demás. Gloria a Dios.